Vale, grabando. Pues paso para el castellano. Sí, grabo todo. Los instrumentos de Dios. La paternidad de las Escrituras es doble. Como estábamos diciendo el martes pasado, creemos que Dios dio la Biblia por inspiración soberanamente y a través de una voluntad directa, pero a la misma vez Dios utilizó a herramientas, utilizó a los hombres. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios escogió a un grupo de hombres que escribiesen la Biblia. 2 de Pedro 1:21 es un pasaje clave y quien lo encuentre, Vivi, María, el que lo encuentre en el teléfono que sea. 2 de Pedro 1:21. Fijaros que ahí no los usó en base a sus propias calificaciones, pero sí que es cierto que ellos eran santos. Dios mismo así los cualificó. Así que la revelación no fue dada a hombres impíos. María, ¿puedes leer? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, eso es clave. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración no es theopneustos, es otra palabra que indica que fueron llevados, dirigidos, como el viento lleva a una nave o como un jinete cabalga sobre un caballo. El Espíritu Santo los mantuvo, los dirigió, pero no los anuló. Eso es muy importante que lo entendamos. Y pasajes como Isaías 49:1, Jeremías 1:4-5 o Gálatas 1:15-16, que son citas que podéis mirar después, nos muestran el carácter de estos hombres, cómo estos hombres eran hombres de Dios. Y esto es muy importante, eran líderes espirituales. Esa es una de las características que determinó la canonicidad de la Biblia, y hablaremos de la canonicidad. O sea, Dios utiliza a hombres santos, no los anula, los dirige, pero son herramientas limpias. Dios no va a utilizar a un impío para hacer su obra. Dios también preparó a estos hombres trascendiendo su personalidad. Debemos recordar que la Biblia no es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo ecuménico, esa palabra quiere decir del mundo, sino que es la voluntad divina. La paternidad de las Escrituras se encuentra en Dios, el cual escogió a hombres como instrumentos bajo la dirección y control sin privarles de su personalidad y carácter propio. Y en esto podemos hablar de una doble paternidad de las Escrituras, en el hecho de que Dios usó a esos hombres para traernos el producto final de la revelación. Y esto que estoy diciendo aquí es muy importante y ha dado pie y lugar a discusión teológica. Porque algunos dicen, no, la inspiración viene de Dios, el Padre de las Escrituras es Dios. Pero entonces hacen que el hombre sea meramente un boli, un lápiz sin ninguna característica. No, Dios usó a esos hombres también, y esos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo para darnos las Escrituras. Y es una simbiosis, utilizando una palabra muy técnica, pero es una unión perfecta entre la divinidad y la herramienta humana que no queda anulada. Los hombres que escribieron la Biblia tenían diferentes ocupaciones, y esto es muy interesante. Como profesores de escuela dominical esto es interesante. Moisés era un líder político totalmente, entrenado en las escuelas de Egipto. Iba a ser segundo después de Faraón. Si Faraón hubiera muerto, Moisés hubiera sido el faraón de Egipto. Imaginaros, era la hija de Faraón. Pedro era un pescador de origen plebeyo, o sea, vemos la característica de ese hombre totalmente brusco en su manera de ser. Amós era un granjero. Josué, siempre hablo de él como el general. Josué era militar, él era un militar. Nehemías es un gobernador, también político, pero administrador. Daniel, primer ministro, era de origen noble. Lucas, médico amado. Pablo era un rabí y Salomón era un rey. Las características de estos hombres son tan diversas, ¿verdad? Tan diferentes, pero todos ellos, el Señor pidió que fueran santos. Eran responsables de su carácter, aunque tuvieran diferentes oficios. 3 lenguajes se usan también en la Escritura: el hebreo, el arameo en el Antiguo Testamento, el griego koiné en el Nuevo. Esos son los 3 idiomas que se usan en la Biblia: el hebreo y el arameo. Es cierto que hay una traducción de la Biblia del Antiguo Testamento. Hay una traducción al griego.
hecha antes de Cristo, que se llama la Septuaginta. Y es muy interesante esto, porque cuando el Señor Jesús y los discípulos o los apóstoles mencionan citas del Antiguo Testamento, no mencionan el texto hebreo, mencionan el texto griego de la Septuaginta. Así que eso es algo que nos llama la atención. La palabra de Dios está siendo utilizada en una traducción del hebreo al griego. Otro dato es que también vais a encontrar en la Biblia latinismos, hay palabras persas, hay palabras caldeas. Y hay muchos latinismos. Es interesante también en el Nuevo Testamento, cuando aparece un latinismo, a veces se interpreta o se traduce del arameo al griego, como la palabra Calvario del latín, Gólgota del hebreo. Entonces encontramos cosas de este tipo. Sobre todos estos temas, el teólogo Hatch dice esto: cuando Dios usa cualquiera de sus criaturas como instrumento, lo usa en sus propias características y en su naturaleza. Y esto es importante porque aún nosotros, sirviendo al Señor, cuando le servimos, Dios no anula nuestra personalidad, nuestro carácter. Dios lo que hace es dirigirlo, controlarlo a través de su Santo Espíritu. Otro teólogo, Lauren Bonner, dice esto: el resultado fue que el hombre apropiado estuvo en el lugar apropiado y en el momento apropiado para escribir los libros apropiados con el mensaje apropiado. Una cita muy apropiada, realmente. Pero es así, Dios utilizó a quien quiso, de la manera que Él quiso, pero sobre todo utilizó a hombres que eran santos. Dios usa a estos hombres para escribir cosas que ellos no sabían ni hubieran podido entender. O sea, es la revelación. Estos hombres no se inventaron estas cosas, ni tan siquiera podían haber pensado en ellas, porque superan la mentalidad humana. Dios tuvo que revelarlo, Dios tuvo que enseñarlo e instruirlo. Ahora, escribieron cosas que iban más allá del conocimiento humano. Daniel 12:8, ahí muestra claramente ese versículo. Sí, Rosa, puedes leerlo si lo tienes ahí. Cuando hablamos de Moisés, de Daniel, de Pedro, todos ellos hablaron de la misma verdad. No hay desconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, está conectado, una única revelación. Dios usó las propias palabras de estos hombres para darnos la palabra de Dios. Daniel 12:8, si lo puedes leer. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Fijaros en ese detalle. Él oyó y no entendió, pero escribió igualmente. Y lo mismo pasará en Juan, en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis. La revelación de Dios es tan grande que el hombre por sí mismo no puede entenderla. Sin embargo, 1 Juan 1 al 3, nos muestra cómo Juan está escribiendo de cosas que él había sido un testigo ocular, cosas que él había tocado, había palpado, tocante al verbo de la vida. Y por eso también es un testimonio muy importante. Lucas, el médico amado, hará lo mismo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, o en el libro de Hechos. Escribirá como historiador. ¿Tienes ahí 1 de Juan? Rosa, si puedes decirlo. Sí. Ave María, sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida... Hasta 3. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, de una forma clara, ¿verdad? Ellos escribieron lo que habían visto, testigos oculares. Ahora, recordad que lo que estoy aquí proyectando en pantalla está en el libro de notas, y así también podéis tomar nota. Está en camino ese libro, pero también está ahí. Dios, en su cuarto lugar, mostró que ser un testigo ocular no era suficiente. Dios predestinó al doctor Lucas para ir más allá de lo ocular y realizar investigaciones exhaustivas de los hechos históricos. Digo esto que, en mi opinión, él fue el primer historiador que siguió un método científico para presentar los hechos tal y como más tarde
haría Tácito, el historiador latino. Sé que Tácito es mencionado como el primer historiador que utiliza el método histórico para recoger datos. Estaba pensando en inglés, record, para recoger los datos. Pero cuando estudiamos a Lucas, vemos que él utiliza ese mismo método histórico, científico, tomando nota, escribiendo, comentando desde su punto de vista lo que él ha tocado, ha visto. Lucas 1:1 al 2 escribe a un tal Teófilo. No sabemos si era un personaje histórico. Yo creo personalmente que sí. Es mi opinión que era un personaje histórico. Otros dicen que bueno, es realmente un personaje ficticio, pero que él está escribiendo a la iglesia. Pero ahí habla, si tienes cualquiera de las dos, Lucas 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí está, bien claramente. Ahora, en quinto lugar, Dios también inspiró al hombre para escribir de eventos cotidianos y aún de la misma naturaleza y del carácter humano, que de otra manera hubiera sido ignorado. Hay detalles ahí que parecen superfluos. Hay cosas en la Biblia, ¿no? Pablo pidiendo que le traiga el sayo porque tiene mucho frío. Diciendo, mira con qué letra está escrito. Hay cosas ahí que son muy humanas. Seller, un escritor, también dice que la Biblia no es el tipo de libro que el hombre hubiera escrito si hubiera podido. Una de las cosas interesantes en la Biblia, y hay algunos ejemplos en Samuel, en Hechos 5, el pecado de David, pero una de las cosas interesantes de la Biblia es que la Biblia recoge todos los eventos de los hombres, no los deja simplemente bien, sino que muestra lo que eran. Cuando estudiamos la historia en Egipto, es un ejemplo claro, estudiando egiptología, uno descubre cómo los faraones borraban las imágenes de los faraones anteriores, o los cartuchos, que es donde se encontraban los diferentes mensajes, son borrados para escribir encima. Lo mismo pasa en Mesopotamia, se borra el rastro del rey anterior, se llega a matar a toda la dinastía del rey, y se hace que los reyes sean como superhéroes, ¿no? O casi divinos. La Biblia presenta a David como un hombre que peca, un hombre que está deprimido, un hombre que se hace el tonto. ¿Recordáis la imagen? Esto no lo hubiera escrito el hombre. Este tipo de libro no lo escribe el hombre. Dios nos revela algo más. Así que en nuestro sumario vemos como la enseñanza de la inspiración verbal y plenaria es vital, es muy importante. Tenemos que creer que la Biblia está inspirada palabra por palabra y también de una forma plena, no solo sus ideas, sino también sus palabras. Hay un hombre llamado Harry Emerson Fosdick, él escribió un libro llamado ¿Van a ganar los fundamentalistas? Es el título del libro. Pero dijo esto: la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Habéis notado eso? Cuando leáis en un libro, la Biblia contiene la palabra de Dios, se está refiriendo a esta idea. Cuando tú dices contiene, tienes que determinar qué es palabra de Dios y qué es palabra del hombre. Tienes que determinarlo, porque si solo la contiene, tienes que juzgar por ti mismo qué es una cosa y qué es la otra. El hombre no está preparado para eso. El hombre no tiene suficiente entendimiento espiritual para discernir. Y menos cuando sabemos que toda la Biblia es inspirada divinamente. Toda la Biblia es la palabra de Dios. También dijo esto: nuestras ideas del método de inspiración han cambiado. Las enseñanzas de manuscrito inerrantes e infalibles de la uniformidad de la doctrina es algo no creíble. Las enseñanzas de la inerrancia se han convertido en un punto de vista de necios. Esto lo dijo un teólogo. ¿Os dais cuenta? Y esto está siendo creído por muchas iglesias modernistas de nuestros días. Y cuando uso el término modernista, y a veces lo hemos comentado, a veces lo usamos muy a la ligera, ¿no? Decimos, uy, este es un modernista, este es un liberal. Un momento. Ser modernista o ser liberal quiere decir creer en la neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia, la palabra ortodoxia quiere decir buena doctrina. Neo, nueva.
La neoortodoxia es un término que se utilizó para referirse a los teólogos alemanes que negaban la inspiración de las Escrituras, el nacimiento virginal, negaban la divinidad del Señor Jesucristo, negaban los milagros en la Biblia, y a este grupo de teólogos se les llamó neortodoxos o liberales, porque claro, eran muy liberales en lo que creían. Y también se utilizó el término modernistas, porque creían en una visión moderna del cristianismo. Entonces, estos términos se usan a personas que no creen en la inspiración de la Biblia. Este hombre, Smith, no Forsyth, pero Smith, muerto en el año 1877, escribió más de 22 libros sobre teología sistemática, pero ninguno de ellos habló de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Lo mismo hacen hombres como Martensen, Berkhoff, no hablan sobre la inspiración, y Berkhoff es un teólogo tremendo. Pero ¿por qué no hablan de la inspiración? Porque se acercan a la Biblia como si fuera otro libro cualquiera. Y muchos católicos, sobre todo, utilizan este sistema de interpretación bíblica como si estuvieran interpretando las obras de Shakespeare o estuvieran leyendo un tratado político. No se acercan a la Biblia como la palabra de Dios. Y debemos nosotros como creyentes acercarnos a la Biblia pidiendo al Espíritu Santo iluminación y con un respeto tremendo. Yo creo que no debemos sacar bromas y reírnos y hacer sketches de una forma divertida de pasajes de la Biblia, porque la Biblia es muy sagrada, es muy santa. Debemos acercarnos a la lectura de la palabra sabiendo que el Espíritu Santo va a hablar y el Señor va a comunicar, y debemos ver que esa palabra es dada por Dios inspiradamente. Así que seamos muy respetuosos, a la hora de estudiar y leer las Escrituras. En el mismo proyecto, en los años 1800, los hombres empezaron a buscar una fórmula para descubrir el método de la inspiración. Como no consiguieron respuestas, se frustraron y dejaron de enseñar la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Fijaros, 1800, el modernismo aparece en Europa en el 1900 y poco, justamente cuando también aparecen los nuevos puntos filosóficos, más tarde Nietzsche. Todas estas ideas, Dios ha muerto, una visión nueva del cristianismo, lo que llamamos modernismo y liberalismo. Y por lo tanto, cuando los teólogos dicen, no, la Biblia es inspirada, pero intentan resumir lo que yo he estado enseñando, no saben cómo hacerlo, se frustran y abandonan la enseñanza de la inspiración de la Biblia. Y sobre todo lo que es la inerrancia, es decir, que la Biblia no contiene ningún error. No contiene ningún error. Pero en estos años, 1800, 1900, la Biblia va a ser cuestionada en materia histórica. La escuela revisionista de los historiadores que intentan revisar la historia va a poner también su lupa en la Biblia, la escuela revisionista de historia. El darwinismo va a poner su lupa en la Biblia, diciendo que hay errores científicos y que la Biblia no es un libro científico. Los nuevos hallazgos de los pergaminos de la Biblia, sobre todo el texto alejandrino, el texto crítico en general, van a empezar a decir, estos textos son más antiguos y vamos a compararlo con lo que tenemos, el texto bizantino, y ahora encuentran errores y encuentran desacuerdos y hablan de unas 11.000 variaciones en los textos bíblicos. Y cuando uno lee eso, se asusta, ¿verdad? Hasta que descubres que de esas 11.000 variaciones, más de la mitad se refieren a puntos de escritura, si es una M o una N, o si está escrita con una V o con una V, cosas de ese tipo sin la mayor importancia. Pero lo que hace todo esto es poner duda en la Biblia como palabra de Dios. Y a partir de ahora, ya desde los púlpitos, se enseña de una manera académica, pero no se cree en la exactitud de ese libro. Y cuando hemos perdido la exactitud de ese libro, hemos perdido el norte, hemos perdido la brújula. Y ya tenemos delante nuestro un libro que cualquier otro hombre podía haber escrito. No así lo que nosotros creemos. Creemos que el libro que tenemos
es la palabra inspirada. Y con eso vamos a ver el resultado de la exactitud. Vamos a empezar una nueva sección rápidamente y vigiladme esto, mientras tanto, mira que estoy grabando porque yo no puedo ahora. ¿Está ahí? Sí, sí. Muy bien. Reacciones en contra de la inspiración. Estas son las reacciones. 4 avenidas por las cuales el hombre intenta buscar una verdad particular, la razón. La Biblia no es un libro razonable. No puedo razonarlo. Es lo que algunos dicen. Así que dejan de creer en la Biblia. El misticismo, ¿no? Que ven la Biblia como un libro de misterio. ¿Ah? Bueno, ahí está el problema de la falsa espiritualidad. Caer en un misticismo, en una especie de aureola, hace que no seamos reales, no seamos prácticos. Yo siempre digo que debemos traer la Biblia a los pies. Debemos andar con la Biblia en este mundo, no en las nubes, sino aquí donde estamos. También la iglesia, aparecen de diferentes denominaciones religiosas. La palabra escrita, la Biblia, empieza la gran pregunta, y esto lo voy a poner de esta manera. ¿Recordáis la tentación a Eva? ¿Recordáis que Satanás le dijo, así que Dios ha dicho? ¿Recordáis esa pregunta? Bien, ya que Satanás no pudo destruir la palabra de Dios, lo que ha hecho es esto. Así que Dios ha dicho. ¿Está bien? ¿Quieres la Biblia? ¿Qué Biblia quieres? Y hoy vamos a la librería evangélica y encuentras una infinidad de Biblias y sobre todo encuentras la última versión. Y la última versión, como la palabra, yo estuve hace un año, desde que fui a la librería evangélica, y me ofrecieron para evangelizar Biblias, que es la palabra, basada en un texto, un texto corrupto, un texto crítico, una mala traducción, pero es la que estaban promocionando. Así que eso es una treta del diablo para sacar nuestra seguridad de la Escritura. Cuando hablamos de definición de la inspiración, decimos que es el aliento de Dios, no sugestivo, no ilustrado por su boca. Se refiere al proceso por el cual Dios superpuso el acto de escribir la Biblia sin destruir el estilo individual de los escritores. Dios produjo, voy a leerlo y después lo comento, mediante el método de inspiración un libro inerrable e infalible. Asegura la exactitud de los escritos originales de la Biblia. La inspiración no es sinónimo de dictado. Dios usó a los hombres sin anular su personalidad o estilo literario. La palabra inspiración, del griego theopneustos, se traduce aliento de Dios. La palabra inspiración viene del latín inspiratio, que quiere decir aliento, respiración. Pero no tenemos que pensar que la Biblia es el aliento de Dios de esa manera, ¿de acuerdo? No es eso. Sino que usamos ese término para poder explicar cómo Dios da una revelación y guía las palabras en esa revelación y protege al escritor de errores, le protege de cosas que no sean ciertas, pero no anula su carácter, su personalidad, su manera de ser. Aún le da cierta libertad para poner ciertas cosas, al punto que Pablo en un momento dado dice, a mi modo de ver, en mi opinión, hablando incluso de Corintios 7, recordad el pasaje, la familia, el matrimonio, hablando del velo en la mujer, no tenemos esta costumbre. Recordad, son detalles que nos muestran cómo esos hombres no fueron puestos en off, sino que actuaron libremente. Y eso, al conjunto de esas verdades, llamamos inspiración. Ahora, la Biblia recoge 3 voces diferentes en la Biblia. Y esto también tenemos que entenderlo. Porque decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Pero un momento, en la Biblia encontramos y oímos al diablo hablar. ¿Verdad que sí? Y lo que el diablo habla queda registrado en la Biblia como palabra de Dios. Pero no es lo que Dios ha dicho, es lo que el diablo ha dicho. Y encontramos también dichos de los hombres,
algunos bastante graciosos, bastante interesantes. Pero Dios ha querido recoger esas verdades en la Biblia, plasmarlo en la Biblia para convertirlo en la palabra de Dios hasta nuestros días. ¿Entendemos esto? Hay ciertas cosas que es mentira en la Biblia. ¡Oh! Sí, claro, porque lo dice el diablo y el diablo es padre de mentira. Pero ha quedado registrado en la Biblia, Y hay cosas que nos asombran, ¿verdad? Pero es parte del plan de Dios para que entendamos estas cosas. Hay 6 razones necesarias para tener la palabra escrita. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da una revelación, no oral, no una visión, ahora nos la pone en un libro? La primera, la voz, la idea. Señal de una profecía no era revelación. Fijaros cuando Dios habla a Moisés, por ejemplo. ¿Tenemos todo lo que Dios dijo a Moisés? No, tenemos parte. Y si no tuviéramos esa parte, lo hubiéramos perdido todo. Si no tienes una grabadora para grabar la voz, se pierde. Y en ese tiempo no existían las grabadoras. Así que es necesario recoger, escribir lo que se ha dicho, sea la idea, la señal, la voz. Otra cosa es que la popularidad de enseñanzas falsas, señales, voces, manifestaciones, demandan un estándar. Tiene que haber un estándar, un libro que diga, hey, esto es lo que dice Dios. Está aquí escrito. Y en ese aspecto, el ejemplo de la revelación escrita es lo que es una constitución de un país, de una iglesia, porque queda escrito. Un contrato queda escrito. Si lo decimos de voz, se olvida, se pierde, o decimos, yo creí que decías, ¿verdad que sí? Que los contratos no dichos, incluso a veces escritos, uno lo olvida y tienes que sacar la hoja de papel y decir, mira, dijimos esto, está aquí escrito. Y lo mismo pasa con la Biblia. Gracias al Señor que está escrito, que esa revelación queda incambiable. Una defensa en cualquier situación demanda una salvaguarda impecable para poder iluminar cualquier duda de la persuasión crítica. O sea, no sé, bueno, no recuerdo. Aquí está lo que dijimos. ¿Entendéis esto, verdad? Y hay un dato más. Los documentos escritos históricamente han servido de protección para los eventos cotidianos de la humanidad. Todas las personas prefieren algo por escrito que meras palabras. ¿Verdad que sí? En la historia. Pero ahora voy a dar un giro más de tuerca. ¿Os dais cuenta que la Biblia se escribió en un idioma muerto? El hebreo. El hebreo bíblico, aunque ahora se habla un hebreo bastante bíblico, pero tanto el hebreo como el griego koiné son idiomas muertos. Pienso personalmente que eso ha sido también la providencia de Dios. Porque un idioma muerto queda congelado en los conceptos lingüísticos en el tiempo. Mientras que un idioma vivo, como es el catalán o el castellano, a lo largo de los años va cambiando incluso su interpretación. Y palabras que años eran correctísimas, ahora son palabras que suenan muy mal. Cuando estamos haciendo la revisión de la Biblia de la Reina Valera, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, ¿por qué la estamos haciendo? Bueno, por ejemplo, en la versión antigua, 1909, dice, la Virgen parirá. Y dice, qué feo que suena eso. Y parió a su hijo. Bueno, para los que sois enfermeras no hay problema, ¿no? Pero la palabra parir en nuestra sociedad suena mal porque ha devergado a otras palabras coloquiales que suenan mal. Peor aún pasa con la palabra coger, que nosotros usamos sin ningún problema aquí en España, pero si están escuchando en Uruguay, o están escuchando en Argentina, incluso en México, la palabra coger es un tabú, es un no, porque tiene una connotación sexual. Es lo mismo decir coger que tener relaciones sexuales. Imaginaros cómo ha cambiado la palabra desde el castellano. Entonces estamos haciendo una revisión para que en vez de la palabra utilizada coger, se utilice tomar, asir, agarrar, que son sinónimos de la lengua castellana. Pero esto pasa porque la lengua está viva y porque hay influencia. La palabra de Dios, al estar en los originales escritos en hebreo, koiné, es incambiable. Es el trabajo de nosotros lingüistas volver al pasado, hacer
recerca, ¿cómo se dice recerca? Búsqueda, Investiga. investigación, y saber cómo se usaba una palabra, en qué contexto se utilizaba y cómo podemos traducirla, cómo podemos volcarla al idioma actual. Y eso es un trabajo lingüístico y muy muy interesante, y también parte de la arqueología, al punto de que algunos buscan en monumentos, en tumbas o en escritos antiguos palabras que nos puedan enseñar muchísimo. Hoy, por ejemplo, preparando un estudio de José y leyendo la vida de Jacob. Jacob, un nombre bonito, ¿no? Jacob, bonito. Pero Jacob viene de una palabra hebrea que es Jacob. Jacob quiere decir asir por el tobillo. Dices, interesante, ¿recordáis cómo nació? ¿Verdad? Agarrado del tobillo de Esaú. Pero resulta que en hebreo, nosotros cuando decimos que agarró a alguien por el tobillo, es una expresión idiomática. Si yo digo en castellano tomar el pelo, me entendéis todos, ¿no? Ahora en inglés eso no sirve. Yo tengo que pasar y decir en inglés, he pulled my hair, me estiró el cabello. Esas son expresiones idiomáticas. Entonces, asir a alguien o agarrar a alguien por el tobillo, en hebreo es una expresión idiomática que quiere decir tomar ventaja, aprovecharse de alguien. Cuando alguien se aprovecha de ti, te está tomando por el tobillo. Así que el nombre de Jacob está unido a lo que él mismo hizo durante toda su vida, al punto de que agarró a su hermano por el tobillo a la hora de nacer y después le arrebató la primogenitura, engañándole porque tenía hambre y le engañó. Se aprovechó de él. Entonces, estas cosas del idioma original, cuando lo pasamos al castellano, pierden mucho. Por eso, cuando predicamos, utilizamos ejemplos o palabras en griego o en hebreo. No es necesario saber griego y hebreo para leer la Biblia, pero enriquece el conocimiento de la lengua antigua. ¿Entendéis esto? Y esto es muy interesante. Otra cosa es que las intenciones de Dios para una prueba escrita es producir absolutos en la conciencia. Las reglas, leyes, constituciones, pactos, etc., tienen ese propósito. ¿Cuál es el propósito de que estén escritas? Que las oigamos, que golpeen nuestra conciencia. Por eso debemos leer la Biblia con mucho respeto y reverencia. Porque es como, así dice Jehová, así dice el Señor. Cuando uno escucha esas leyes o constituciones o pactos, escucharlo golpea nuestra conciencia. Nadie puede presentar un testimonio valioso a no ser que sea en forma escrita. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Los testigos en una causa judicial piden testimonio escrito. Y cuando alguien da un testimonio, se registra de forma escrita. Cristo manifestó la importancia de lo que se había escrito. Y hay varios pasajes, una vez más estoy pidiendo a mis dos lectoras hoy, Mateo 12.3, si podemos leer Mateo 12.3 y 12.5. Y otra que lea Lucas 10.26. Mateo 12.3 y 5. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y qué más en el 5? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bien, Lucas 10.26, Rosa. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Voy un paso más. ¿Recordáis la tentación de Satanás contra Cristo? El Señor dijo, escrito está. El Señor se defendió con la palabra escrita. Y aquí vemos que interpela a sus oyentes diciendo, ¿no habéis leído? La importancia de leer, los creyentes leían el libro, es lo que dice de los hermanos de Berea, para ver si lo que Pablo decía era así. Lo mismo en Mateo 12.13 y Lucas 10.26, no vamos a ir por falta de tiempo. Por lo tanto, concluimos que la palabra escrita queda registrada esa revelación para que sea incambiable, no solo inspirada,
Dios la ha dado, sino que ahora no la vamos a poder cambiar, porque está escrita. Y como palabra escrita, no podemos tocarla. Pruebas de la inmutabilidad de Dios. Hechos 3, 20 al 21. Dios cambia método, pero no cambia su mensaje. En Génesis 1.1 nos da una revelación oral. Pasó una revelación escrita, ¿verdad? Hemos visto desde cómo va comunicando con el hombre oralmente, ahora es de forma escribiéndola. Esto destruye la filosofía del neoevangelicalismo, el pragmatismo y el hiperdispensacionalismo. ¡Qué palabras tan difíciles! Bueno, neoevangelicalismo es parte del modernismo teológico. Lo que hace es intentar contemporarizar con las ideas mundanas para vivir una vida cristiana con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Eso es el neoevangelicalismo básicamente. El pragmatismo es parte de la casuística jesuita que dice que el fin justifica los medios. El por qué hago las cosas. Si estás en la prisión y quieres ser libre, está bien que tengas una relación sexual con el guardia para que te deje libre. Es como lo pintan. Esto es un ejemplo que ellos mismos dan, mostrando que el fin justifica lo que hagas para conseguir ese fin. Y el hiperdispensacionalismo. Nosotros somos dispensacionalistas. Creemos que la Biblia tiene épocas en las cuales Dios está dando una revelación y está tratando con el hombre de una manera especial de esa época. Creemos que hay una gran diferencia entre Israel y la iglesia. Eso es el dispensacionalismo. Y creemos que en todas las épocas, desde Génesis hasta Apocalipsis, la única manera de ser salvo es a través de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero el hiperdispensacionalismo enseña que hay diferentes métodos de salvación. Que en el Antiguo Testamento tú eres salvo por cumplir la ley. Y que tú eres salvo en la época de la promesa por confiar en las promesas de Dios. Y que ahora eres salvo por la gracia. Pero va un paso más allá del dispensacionalismo. Enseña que para nosotros, creyentes, los únicos libros que debemos leer son los después del libro de Hechos. Porque todo lo demás es para judíos. La Biblia nos muestra que toda la revelación, toda la palabra de Dios, inspirada, según Pedro 1.21, es útil para el creyente, para crecer en la gracia. Tito 1.2-3, estos pasajes muestran que Cristo era predicado aún antes de su nacimiento. Y me gustaría leer esos pasajes, Tito 1, 2 y 3. Si lo podéis leer vosotros, yo tengo mi Biblia aquí, pero María, si me ayudas con eso. Tito 1, 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículos tan tremendos, ¿ves? Dios que no miente desde el principio, era revelado, hay salvación en el Señor Jesucristo, pero ahora Pablo está predicando de esa revelación. Y en ese aspecto, la revelación de Cristo va siendo desplegada ante nosotros para que tengamos la total entendimiento de esa revelación. Ahora, Dios, por lo tanto, cambia el método, pero no cambia el mensaje. No fue la misma manera de predicar a los santos del Antiguo Testamento que a los santos del Nuevo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento eran los de Israel. Dios hizo pactos con ellos, pactos que va a cumplir, pero su fe era una fe futura. Ellos creían que un día vendría el Mesías prometido. Su fe era futura. Y todo lo que ellos hacían, sus sacrificios, era simbólicamente esperando en esa fe futura. Nosotros hoy tenemos una fe basada en lo que Cristo ya hizo, una fe histórica, no futura, sino una fe histórica en lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho. Por lo tanto, el mensaje es diferente en cuanto a que la metodología de Dios ha cambiado, pero el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Mesías para ser salvo. Y esto es también a través de esa revelación. Bueno, volviendo a la tradición oral, y antes la mencionaba, pero quiero mencionar esto.
Hay 5 senderos donde podemos ver la tradición oral. Adán habló a sus hijos. Caín, Abel toma el mensaje. ¿Sí? Y Abel con ese mensaje lo continúa. ¿Y qué le pasa a Abel? Lo mata. Entonces, ¿quién toma el mensaje de Abel? Sí. Set. Ahora, Abel y Caín determinan una gran diferencia. Los descendientes de Caín van a construir ciudades, van a desarrollarse, van a apartarse de Dios. Abel, como sabemos, muere, pero es a través de él que Set toma el lugar. Y por eso cuando hablamos de los descendientes de Abel, hablamos de la descendencia piadosa, voy a utilizar esa palabra, de la descendencia justa, de los hijos de Abel, utilizamos ese término, aunque como digo fue reemplazado por Set. Sigamos en esa genealogía, encontramos a Enoc, y más tarde encontramos a Noé. Y sabemos por un esquema gráfico que Noé vivió un tiempo junto con Adán, por pocos años, pero podemos observar que sería posible que Adán hablara a Noé directamente, y que sería posible que Noé pudiera recoger el testimonio real, dirigido y verídico de Adán en la caída del pecado, en todo lo que Génesis 1 cuenta, 2, 3, hasta la caída. Pero después de Noé, encontramos a Moisés. Y Moisés tiene un libro de la Biblia, tiene un libro que contiene muchas tradiciones orales que habían venido de todos estos. ¿Sabéis qué libro me refiero? El libro de Job. Job es el primer libro escrito de la Biblia. De hecho, en Génesis capítulo 10 habla de Joab. La palabra Ab quiere decir padre. Así que Joab podría ser, Génesis capítulo 10, padre Job, en la genealogía que encontramos ahí. Moisés va a darnos los 5 primeros libros de la Biblia, aunque no era el primer libro de la Biblia, el primer libro es Job, pero Moisés va a recoger todas esas tradiciones orales que estaban en Israel, que venían directamente de Adán a través de Abel, de Set, de Enoc, Noé. Va a recogerlo todo eso y ahora darnos el Pentateuco, los libros escritos. Y Dios incluso va a ser el que va a dar la ley escrita en tablas, en 2 tablas. Dios es el que va a escribir con su propio dedo esa ley. Por lo tanto, Dios quiere que esa ley quede escrita. Ahora, debemos pensar un momento en estos 4 pasos para poder entender, recibir la palabra de Dios. Hemos hablado de la revelación, Dios se revela a sí mismo. Hemos hablado de la inspiración, Dios protegiendo y asegurando que esa revelación al hombre no va a cambiar, ¿entendéis? Porque si Dios se revela a sí mismo y deja antojo del hombre tomar nota de esa revelación, el hombre podría haber hecho un desastre. Pero a través de la inspiración, Dios se asegura que esa revelación no va a cambiar. Pero hay otro paso, la iluminación. Es la gracia para poder entender lo que Dios ha dado. En 1 Corintios 2:12, voy a leer ese pasaje si podéis abrir ahí las escrituras. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y así me pongo los 4 ojos y puedo ver mejor. 1 Corintios 2:12, ya os lo leo yo. Lo tengo aquí marcado, que dice así: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ahora, es un versículo, podríamos hablar de muchos más, que nos muestra: Dios ha revelado, Dios ha enseñado. Bien, y por último, la interpretación, explicando y exponiendo lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado. Tenemos que interpretar correctamente las Escrituras. Hay 4 credenciales para acomodar la palabra escrita. Hay en la Biblia señales, hay maravillas, hay milagros, hay una palabra que son obras, todo eso está ahí en la Biblia. Pero estas 4 cosas carecerían de fundamento si no fuera con la palabra escrita. Porque las señales también son dadas por el diablo.
las maravillas, se habla del anticristo que hará señales y prodigios y milagros, usan estas mismas palabras. O sea, Satanás puede dar milagros y maravillas que nos tuerzan de la autoridad de la Biblia. Por eso las visiones de las vírgenes y los milagros y todo esto tienen que ser filtradas por la palabra de Dios. Y si alguna de esas maravillas, de esas obras va en contra de la Biblia, tenemos que rechazarla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora tenemos la revelación. Debemos, por lo tanto, examinar los credenciales. Para poder luchar contra aclamaciones exteriores, voces extrabíblicas, falsos profetas, debe haber una confirmación, debe haber un filtro. Por eso decimos, así dice el Señor. Esto es lo que la Biblia dice. Porque si no, cualquier otra voz o autoridad podría apartarnos del camino. Muchos dirán en aquel día, ¿recordad las palabras del Señor Jesucristo? ¿Ah? Aquí está, o allí está, o está en el desierto, o Dios me ha hablado. La Biblia dice que se levantarán en los últimos tiempos falsos profetas, que si fuera posible aún engañarían a los elegidos. La única manera de no ser engañados es la autoridad de la palabra de Dios, de las Escrituras. Deuteronomio 13, vamos un momento ahí, Deuteronomio 13, 1 al 3. Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿Lo tenía? María, puedes decirlo, sí. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bien claro, ¿verdad que sí? La filtración a través de la palabra de Dios. Hay dos testigos infalibles, inefables, el libro escrito, la guía del Espíritu Santo. Yo creo que hay una percepción, y no somos carismáticos, pero sí creo que un creyente guiado por el Espíritu Santo, sometido a Él, en comunión con Dios, tiene una percepción espiritual que le protege del error. Bien, vamos a recapitular con la inspiración, la definición y la defensa. Hemos definido la inspiración, la vuelvo a decir, son unas notas de teología sistemática. Dice, es esa agencia extraordinaria del Espíritu Santo en la mente del hombre mediante la cual la persona que participa de esta obra está capacitada para transmitir la revelación de Dios sin error o engaño. ¿Ves? El Espíritu Santo actúa en la mente del hombre para que el hombre pueda recoger la revelación de Dios sin error ni engaño. Y la plasma de una forma escrita. Esto es muy importante, porque entonces puedo decir esto es palabra de Dios. No es palabra del hombre, aunque contiene palabras de hombre, aunque contiene palabras del mismo diablo, pero es la palabra de Dios porque Dios a través de la metodología, del método de la inspiración, nos la ha dado. La inspiración es aquella actividad propia del Espíritu Santo, ejercitada sobre, dentro, a través de la mente, de la personalidad de los escritores sagrados, en virtud de la cual fueron estos capacitados para declarar o registrar, sin incurrir en error ni contradicción alguna, la revelación de Dios según su mente y voluntad. Trátese de un influjo sobrenatural, de Dios al hombre y en el hombre y por medio del hombre. Esta es una cita de un escritor llamado Di Pardo, un escritor que fue de mucha influencia en nuestros días, creo que vino a Sardañola hace años, el hermano Di Pardo, y es un predicador, ya está con el Señor ahora, pero así es como él lo definía. Una definición más, esa obra extraordinaria del Espíritu Santo en la mente y conciencia del hombre, en la cual la persona que participa es capacitada para comunicar la verdad de Dios sin error o engaño. Fijaros que en estas tres definiciones continuamente está esa idea, sin error ni engaño. Aunque Dios no anula al hombre, lo guarda para que su revelación sea exacta. En 2 Timoteo 3, 16 al 17, Rosa, ¿puedes leerlo? La palabra griega theomnestos quiere decir literalmente el aliento de Dios. ¿Puedes leer ese versículo? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué versículos tan tremendos. Hoy en día sabemos que la Biblia fue escrita alrededor de 1500 años por aproximadamente 37 escritores. A veces vais a ver que esto varía, algunos hablan de 40, otros de 35, pero unos 37 escritores. Es cierto que no tenemos los manuscritos originales, y ahí tenemos que ir con cuidado, porque muchos dicen, la Biblia es inspirada en los originales, pero ya no los tenemos. ¿Qué están diciendo? Que la Biblia que tenemos, que yo ahora estoy usando la versión antigua, que tienes una versión 60, dice, esos no son los originales. Bueno, es cierto que no tenemos los originales. Es cierto que no existe el rollo que Pablo escribió. Creo que lo gastarían a besos, lo adorarían si existiera. Pero sabemos que Dios ha preservado su palabra. La doctrina de la preservación es un paso más. Y fijaros la lógica. ¿Puede Dios revelar, inspirar y darse todo el trabajo para redactar esa revelación, para registrar esa revelación, y una vez hecho todo ese trabajo, perderlo? A nosotros se nos funden los plomos, perdemos el disco duro del ordenador, lo perdemos todo, ¿verdad? Pero Dios, ¿perdería Dios esa revelación inspirada? La lógica es pensar que Dios lo ha preservado. De hecho, hay varios versículos en la Biblia que dicen que Dios ha preservado su palabra. Dios, a través de un milagro, nos ha dado un libro en el cual podemos confiar. Bien, no hay duda alguna que Dios quiere que el hombre intervenga en esa preservación. En Deuteronomio encontramos que los reyes de Israel tenían que hacer una copia de la ley, tenían que tener una copia de la ley para leerla y meditarla. Y leemos que durante Esdras, Nehemías se olvidó la ley, ¿recordad? Encontraron el libro de la ley, la leyeron en público y todo el pueblo se arrepintió. La ley había sido olvidada, había sido puesta ahí en el arca, olvidada para siempre. Pero Dios, a través de esa experiencia con Esdras como escriba, empezó un proceso donde empezaron a copiarse, de una manera tan prodigiosa que nacieron los sefardíes, los escribas, y eran tan meticulosos que en una frase contaban las letras, y sabéis que las letras en hebreo tienen valoración numérica. Cada letra tiene Aleph, Beit, Gimel, Dalet, tiene